tardes con todos, bienvenidos a el último episodio del año 2021 del programa, el segmento Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. Un saludo a los canales de televisión que también retransmiten este programa. Seguramente lo van a ver el día de mañana, ya 1 de enero, pero acá estamos a escasas horas y se entiende la premura de todos en este viernes 31 de organizar la fiesta de fin de año. Tenemos a un invitado sumamente especial. Él es nuestro querido amigo, el doctor Alberto Vaya. Él es abogado, es analista político, a quien le damos la bienvenida a este espacio de Enfoque de Familia. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Andrés. Fuerte abrazo para ti y para la teleaudiencia que nos ve a través de este programa. Y bueno, contigo siempre para poder expresar el análisis político de fin de año. Así es, y es un análisis bastante nutrido porque felizmente, gracias a Dios, hemos tenido en todo el 2021 una playa de invitados que nos han dejado mensajes sumamente especiales. Hemos tenido, te cuento, desde presidente de la Corte de Lima, el flamante presidente de la Corte de Lima, con algunos trabajadores del Poder Judicial, obviamente abogados que nos han dado una radiografía de cómo está el Poder Judicial en este momento, ¿no? Que está colapsado. Tenemos secretarios que dan razones de 1.500 expedientes retrasados a marzo, a mayo de este año 2021, y es por eso que definitivamente aquí pensamos que la salida no es judicializar la situación familiar, ¿no? Definitivamente nos vamos a acordar del flamante presidente de la Corte de Lima, nuestro amigo González, que también vino y nos dijo lo mismo sobre el tema de la situación crítica del Poder Judicial, y eso nos llevó a pensar por qué poner en manos de terceros una situación que es personal, que es íntima, que es dentro de tus cuatro paredes, que es el tema de alimentos, visitas, tenencia y las relaciones familiares en general, ¿no? Es por eso que tuvimos como entrevistadas también a un par de psicólogas brillantes, la doctora Araceli y la doctora Gisela, que nos hablaron sobre que precisamente existen estos lugares privados, que son centros de terapia o centros de vuelta al conocimiento, al relacionamiento familiar. O sea, tenemos que volver a conocernos. La persona nunca es la misma de un año al año siguiente. Todos cambiamos, todos evolucionamos. Si yo tengo 20 defectos este año, el otro año no me puedo permitir tener más de 20. Tengo que tener por lo menos 19, ¿no? Entonces, ¿qué te parece esto, Alberto, de la privatización del relacionamiento familiar? Porque estamos hartos de intervencionismo estatal, que solamente produce desgracia, dilación, demoras en todo, y lo peor, que los que más sufren de estas situaciones son la misma familia, somos los mismos padres o madres, y finalmente los niños, ¿no? Sí, claro. Y es una realidad que tú conoces porque eres abogado también. ¿Cómo está también la parte administrativa? El tema de los procesos están demorando demasiado. Sí, exactamente, Andrés. Mira, la familia está pasando por una de las más graves crisis de la historia, no solamente nacional, latinoamericana, sino mundial. Hay una, digamos, interrelación estrecha entre familia y estados comunistas. ¿Por qué? Porque la idea es destrozar, la idea es destruir, la idea es liquidar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Para esto existe pues el proceso comunista de la despatriarcalización de la familia, el feminismo en sus máximas instancias y por supuesto la ideología de género que pretende liquidar este núcleo tan importante que realmente pues depende toda una nación. La familia está siendo destruida no solamente por estos patrones de conducta que te estoy diciendo, desde los organismos internacionales como la ONU, la OEA, sino también por unas causas es decir, unas causas nacionales. Una de ellas es la televisión basura. La televisión basura no contribuye absolutamente a la cultura del educando, sino muy por el contrario. El otro día veía televisión, Andrés, como haciendo una especie de zapping
para poder comprobar de qué cosas se están nutriendo los jóvenes, los niños y los adolescentes en esta parte del camino, en este tiempo en el cual la pedagogía y en el cual la educación está llegando a unos niveles paupérrimos en el tema nacional, debido pues ciertamente a la pandemia, a la infraestructura pobrísima que tenemos respecto a aulas, la universidad peruana, que lamentablemente no tiene los cánones establecidos para una investigación debida y todo ello. Entonces, la televisión que pude apreciar yo contiene evidentemente ingredientes de violencia, contiene sangre, contiene elementos de homosexualismo, contiene narcotráfico, lo peor de la sociedad peruana en su conjunto, es decir, delincuencia, sicariato, apología al narcotráfico en todos los canales de televisión y subcultura. Programas que no nutren absolutamente, que no evidencian un tema de cultura a la persona que los está viendo, sino simplemente los distrae y los entretiene. Y esto es gravísimo, porque en niveles de la prueba PISA en el Perú estamos realmente a niveles bajísimos. Somos los penúltimos en Sudamérica, solamente por adelantando a Haití, ¿no? Los niveles de comprensión lectora, Andrés, los niveles de razonamiento matemático, razonamiento verbal, ortografía y otros, el Perú está ocupando el penúltimo lugar. Y la comprensión lectora es importante porque si un niño no sabe leer, no sabe aprender y no sabe comprender un libro, por ejemplo, entonces va a ser difícil, más complicada su educación, más aún transitando en una pandemia que no tiene cuándo acabar. Entonces, la familia está siendo petardeada por estos elementos a través de procesos muy tristes que evidencian una violencia sistemática de la sociedad peruana. El hombre peruano, el niño peruano, el joven peruano pasa por procesos de violencia, una violencia que ha sido evidentemente adjudicada a través de una televisión que no sirve para nada, que no educa, solamente entretiene y distrae, y eso es lo que se proyecta en la sociedad. Una sociedad, hablando sociológicamente, violenta, una sociedad que hace apología a la violencia y una sociedad en la cual los niveles de educación, vuelvo a reiterarte, son absolutamente pobres, muy bajos, y eso es lo que se está reflejando ahora en todos los niveles en el Perú. Definitivamente, Alberto, no me equivoqué a la hora de solicitarte esta entrevista porque has tocado un tema con el que estamos poniéndole el tapón a todo el mensaje que se ha dado en el año. Te agradezco y te felicito. Y a las personas que están ahorita viéndonos hoy, a horas, escasas horas de terminar el 2021, si siquiera puedan escuchar este mensaje mientras hacen sus cosas, qué sé yo, pero sí, has tocado temas sumamente importantes. Y voy a hacer un pequeño paréntesis porque acabas de tocar el tema de la televisión basura, algo sobre lo cual no hemos ahondado demasiado. Hemos hablado aquí de psiquiatras, de abogados, y lo que has dicho sobre medios de comunicación es crucial. Voy a hacer un pequeño paréntesis sobre una noticia que ha estado en todo el Perú hasta el día de ayer, o antes de ayer, salió una película en Netflix que se llama Don't Look Up. No sé si la han visto. Ya. Sí, Don't Look Up. Entonces, tú cuando la ves, porque yo sí me he tardado el tiempo de verla, analizando una vez la primera por entretenimiento, y ya las siguientes dos la he visto ya detenimiento para captar detalles. Resulta que en todas las sinopsis, en todos los comentarios o la crítica, entre comillas, te hablan de que el Estado es fascista. Incluso el actor principal, el protagonista, lo que hace es, en uno de sus close-up que le hacen a la cara, ¿no? Dice, son unos fascistas, ¿no? Entonces, es gracioso, porque la mayoría de gobiernos fascistas normalmente son de izquierda, son socialistas, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué fascismo estamos hablando? Y quieren hacer pensar a las personas que ven esta película de que hay nuevos valores. Por ejemplo, el cambio climático es prioritario. Y yo no sé qué un asteroide que va a chocar con la Tierra con el cambio climático.
por favor. Y la radiografía o la fotografía que se toma de la sociedad, porque ahí, obviamente, en esta película normalizan algo contra lo cual luchamos todos los días, que es la polarización de la sociedad, ¿no? O sea, ese discurso de izquierda basura, que es la gran verdad, que te dice que hay dos sociedades, los ricos, los privilegiados, y los pobres, los oprimidos, ¿no? Entonces, en este conjunto en este matiz, en este grupo de matices o de colores que tienen que ver sobre perspectivas, no te dan alternativa para que tú te detengas a pensar quién es el bueno y quién es el malo. Solamente te dicen, el actor principal llama fascistas a un Estado o un gobierno, hay que decir las cosas como son, es un gobierno, ¿no? Indolente, con todos los defectos, indolente, intransigente, materialista, que no le importa el mundo. Entonces, te pintan esa realidad de que hay personas plutócratas, de que exista esta plutocracia. Incluso ponen a un tipo hablando como un idiota, ¿no? Ajá. Le pido a Dios que las mansiones no se destruyan, ¿no? Que mi comida cara, que ¿no? mi celular, o sea, banalidades totales, Claro. así, empezando a generar la polarización de la sociedad. Entonces, Sí. una persona que no tiene esta capacidad crítica, no la ve. Claro. Y dice, ah, no, sí, pues sí, hay gente mala. Ah, ¿quiénes son los buenos? Ah, los que luchan por el medio ambiente son los buenos. Yo digo, pero ¿en dónde está el mensaje hacia el medio? No, no tiene nada que ver un meteorito que va a caer en la Tierra con el medio ambiente, son cosas completamente diferentes. Entonces, te dan un mensaje equivocado. Y es eso que ha estado una semana desde su estreno, una semana en el primer lugar del ranking en Perú y en otros países también. En toda Latinoamérica ha estado en primer lugar en toda la primera semana y creo que ahorita está en segundo y de repente este fin de semana en tercer lugar. Entonces, ¿qué está consumiendo nuestra gente? Así ¿Qué es. está consumiendo la persona? ¿Qué está consumiendo la persona que se paga su Netflix y dice, oye, quiero relajarme? Porque obviamente, seguramente te ha pasado, a mí me ha pasado, cuando tú le preguntas a alguien, amigo, conocido, qué sé yo, oye, ¿por qué ves esa porquería en la televisión peruana? ¿No? Hay gente que te dice, es que quiero relajarme, es que Sí, quiero claro. olvidar mis problemas, o sea, no hay nada más que ver. O sea, la televisión en general ya te enseñó a que acá es tu descarga o acá es tu defogue, Ajá. generan lo que tú dijiste, generan más violencia, generan más morbo, generan más materialismo, en lugar de promover que dar soluciones. O sea, tenemos tantos problemas, yo entiendo, la gente quiere relajarse, quiere hacer un paréntesis en su vida, incluso el día de hoy, pues en Año Nuevo, tienen que celebrar la familia, Claro. definitivamente. Pero el tema es, ¿por qué no dar soluciones o alternativas de soluciones en lugar de contribuir a que el problema se recrudezca más? ¿No? Ajá. Entonces, Claro. definitivamente, la educación es una piedra angular, base y simiente para todo lo demás, ¿no? Es por Así es. eso que hay muy pocos espacios donde o de repente son selectos, o de repente no se exponen mucho al público y no tienen mucho merchandising, como se dice, ¿no? Claro. Pero espacios de crítica y de pensamiento libre No hay hay. pocos. Es por eso que las pocas ventanas que tienen que seguir abiertas para que se pueda transmitir un mensaje de valores, un mensaje acorde a una sociedad que finalmente es la sociedad que queremos, porque no queremos una sociedad pues consumista que solamente diga, ah, ya sí, pues acá lo que dice la televisión es bueno, sí, pues Ajá. hay gente, ya empiezan a crear la idea para los quienes no la tienen del plutócrata y el pobrecito estudiante que va y trabaja y se saca la Claro. mugre y todos se identifican con la parte aparentemente débil. Es por eso que también quisimos traer en este programa a un psiquiatra. Tuvimos acá Ajá. dos psicólogas, tuvimos a un psiquiatra, el doctor Floresiani, que es neurocientífico argentino, que nos hablaba sobre precisamente el juego, este juego de la mente, ¿no? Cómo es que te puedes contaminar, que te puedes envenenar la mente con televisión Ah, basura, con claro. actitudes, con hábitos basura, ¿no? No te estoy diciendo pues que todos tenemos que estar pues ser unos dioses del Olimpo
¿no? Ajá. Que todo lo sabemos y que solamente comemos comida selecta. No, podemos también compartir con la familia, tener nuestra pichanga, como se dice en el parque, jugar fulbito. O sea, somos seres humanos, pero necesitamos capacidad crítica para no recrudecer las enfermedades o las patologías sociales que ya tenemos. Entonces, en un Correcto. análisis hemos también querido compararnos con la sociedad española. En un programa o en un par, nos visitó el doctor Gabriel, que es abogado litigante en España, experto en temas de familia, y nos dio una advertencia muy importante y muy grave. Nos dijo, ustedes en Latinoamérica están copiando ciertos lineamientos, tanto de la ONU, ¿no? Ya sabes a lo que me refiero, estoy hablando de violencia Sí, familiar, ¿no? claro. Y también de España. Pero están Sí. copiando lo peor y lo están aplicando de la peor forma, ¿no? Ujú. Es por eso que el sistema nos ha hecho creer, para todos los ciudadanos en general, ¿no? Que dentro de los MARCs, los medios alternativos de resolución de conflicto, que estamos hablando puramente de la conciliación en materia de familia, es el panacea de las Claro. situaciones de familia. Ajá. Esto lo hemos desmentido, incluso vino el doctor Manuel Bermúdez Tapia, quien es prácticamente un precursor del derecho de familia y creador del derecho procesal de familia en todo el mundo, ¿eh? Porque Ujú. en toda esta parte del continente y en todo Occidente no existe un libro más antiguo sobre esta materia específica de derecho procesal de familia, quien nos dijo claramente, las conciliaciones no sirven. Y acá Ujú. yo complemento con un aporte que siempre lo digo en mis programas, la mejor puerta es, la puerta más segura es aquella que no necesita ser cerrada. No Claro. necesitas 20 candados para cerrar una puerta cuando tú sabes que esa puerta se dice no se abre y se acabó. Me dejo Sí, entender. claro. Entonces, ¿de qué se trata esta ola de invasión de que el Estado, porque ya estamos Ujú. hablando de políticas, te hace creer de que él te va a dar la solución? Oye, un ratito, ¿por qué es que tengo que creer que si yo tengo un conflicto familiar, me lo tiene que resolver el Estado, o ya está bien, el privado, pero con normas públicas, porque obviamente la conciliación es un servicio público que se ejerce de manera privada, tanto como los servicios notariales, ¿no? Claro. ¿Qué tanto de cierto, Alberto, pueden tener el tema de las conciliaciones? Sabemos que Sí. están hechas para quebrarse, porque no garantizan nada, pues. ¿Qué es Así lo que es. garantiza? Que un acuerdo se lleve de forma pacífica entre dos padres, por ejemplo, es, número uno, la buena voluntad y la buena fe de las partes. Eso es lo que hemos Claro. tenido que establecido. Pero ¿qué nos vende el sistema? Tú que estás, Alberto, Sí. mucho en tema de medios, en medios de comunicación. ¿Qué nos vende el sistema y qué no tenemos que consumir? Claro que sí. Mira, Andrés, terminando el tema de la televisión basura. La televisión es una nutrición cognoscitivo-pedagógica. Es lo que el pueblo permanentemente se está alimentando, mañana, tarde, noche y madrugada. Y la verdad, los contenidos, los ingredientes de la televisión realmente son de perversión y de degradación de la sociedad. Porque no me puedes decir tú que programas de televisión como narcotráfico, sicariato, chibolines, peluchines, Jaime Baileys, cholas chabucas y un largo etcétera, 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 van a contribuir a la educación peruana. Y eso es algo que está proyectado en la sociedad y que lamentablemente lo vemos permanentemente cada 5 años con las votaciones en las elecciones presidenciales. La gente cada vez vota mal, cada vez vota peor. Y te quiero decir una cosa más. El problema de la salud mental en el Perú es de campeonato. De 10 personas, según los estimados y los indicadores médicos y estudios realizados por organismos nacionales e internacionales, de 10 personas en el Perú, 4, mira la estadística tan alta, 4 tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, mentales. Y de esos 4, 2 por lo menos, en algún momento de su vida, han pensado en el suicidio. Entonces estamos llegando, Andrés, a la media de casi 50%
de personas en todo el país, a lo largo y ancho del Perú, costa, sierra y selva, independientemente de raza, sexo, religión, etcétera, están llegando a niveles sociópatas bastante elevados. Y esa sociedad que tiene graves problemas mentales, ese bloque de personas que tienen todo el derecho del mundo de ejercer el voto republicano y el voto soberano, votan en elecciones, pero muchas veces por emoción, Andrés. Votan Claro, claro. emocionados porque les pareció bien que un candidato pueda reflejar algunas características, ¿no?, de proyección sociológica o de proyección psicológica con todas estas porquerías que se ven en la televisión. Por eso estamos de mal en peor y la degradación de la sociedad, ¿no?, se convierte proporcionalmente en el sermón argumentativo, en el discurso, la perversión de la palabra, que también es otro tema que está siendo impulsado por la ONU, con esta tontería de peruanos y peruanas y peruanes, lo cual registra elementos peligrosos de perversión idiomática, pues genera un conjunto en el cual yo lo llamaría un problema nacional. Familia destrozada, la despatriarcalización de la sociedad, la feminización, el problema de las drogas. Ahora elementos comunistas dentro del Congreso de la República quieren aplicar como proyectos de ley la liberalización de la marihuana con aspectos recreativos, televisión basura, y aparte podría yo decirte de que el peruano no es muy proclive, Andrés, a la lectura. Entonces estamos hablando de un problema nacional agregado al tema de la pandemia que nos ha coadyuvado a los más mínimos esfuerzos de estudio de los últimos 50 años, porque el peruano, el educando peruano, no estaba acostumbrado, ni está acostumbrado lamentablemente a una educación por distancia, se distrae mucho, tiene problemas de conducta y de aprendizaje, y todo esto se refleja, vuelvo a reiterarte, en las elecciones. Por eso el peruano vota tan mal, vota emocionalmente o vota contra alguien. Y Claro. eso es lo que estamos viviendo ahora, lamentablemente. Eso es. Alberto, es que tienes toda la razón. El Perú está en una situación caótica, tanto político como social, y es verdad, el peruano nunca ha votado con la razón. De repente podríamos hacer un análisis histórico, eh, se podría decir que de repente en los 90 hubo un voto racional por que ni tanto fue racional de repente, porque sí, ciertamente se eligió una derecha, entre comillas, ¿no? Pero veníamos de la desgracia del gobierno de Alan García. O sea, Claro, claro. definitivamente tenía que votar por lo que no significaba ese tipo de patrón socialista de conducta que Sí, después ya señor Alan García lo rectificó pues con su segundo gobierno, pero el Perú sí, se vino abajo. Entonces, sí, ¿qué es lo que estamos trayendo de nuevo o qué estamos llevando a las urnas? Un voto responsable, un voto de odio, y una sociedad no puede vivir con odio, porque sí, el Perú es la casa donde viven los peruanos, tanto como nuestra casa es la familia. Entonces, dentro de una familia no pueden haber ese tipo de rencillas y odio, porque yo voto por odio porque no te quiero, pues, ¿no? claro. Entonces, ¿dónde quedó la racionalidad de la situación? Entonces, suma el tema de los medios y el consumo basura de información. Y hay Sí, un punto bastante importante que también vamos a tocar, que es el tema de la utilización, si bien es cierto, los medios actuales de comunicación nos dan televisión basura, por un lado, para alimentar con basura las mentes de las personas más vulnerables de la casa, ¿no? Obviamente, porque el que trabaja y el que estudia no está viendo esa televisión, está ocupado en otras cosas, sí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un grupo de padres de familia reclaman con justo derecho y amparados por el Código Civil, los precedentes de Indecopi, que incluso hemos defendido en algunas situaciones ya prácticamente que colindan con el litigio en lo judicial, como por ejemplo los abusos de los colegios grandes, entre comillas, sobre el sí, cobro de pensiones, que es una temática que también hemos tenido en el programa, claro. ¿no? ¿Por qué?
El Código Civil claramente dice que si existe un contrato, las dos partes acuerdan algo, que es un dar y un recibir, y un contrato de suministro un contrato de prestaciones recíprocas. Pero ¿qué pasa cuando una de las prestaciones entra en desbalance? Ok, ya no hay piscina, ya no hay colegio, ya no hay cancha de básquet, ya no hay cancha de fútbol, ya no hay nada. No hay derecho de que el niño ponga un pie en el colegio. Y te quieren cobrar lo mismo. ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Y dónde está esa marcha que se hizo en el mismo Ministerio de Educación, que votaron a los padres de familia con caballos? O sea, como si fuera una barra, pues una barra brava. Y eran padres de familia que estaban diciendo, oye, ni siquiera te piden algo ilegal. Te piden que, de acuerdo al decreto legislativo 1476, devuélveme las pensiones o cóbrame el proporcional. Algo básico. ¿Dónde están los medios de comunicación? Acabamos de ver la semana pasada, entrando un poquito en política, 4 de los medios de comunicación más importantes, entre comillas, del país, que se reúnen en la mesa con el señor presidente actual y temporal de la República. Entonces, ¿dónde está la ética del periodista? Yo creo que la ética del periodista es buscar la verdad, tanto como es un principio también para los abogados, porque sin verdad no hay justicia, no hay justicia sin verdad. Es algo tan sencillo como eso me lo dijo un magistrado supremo, Jorge Solís, que en paz descanse, que fue un profesor de obligaciones, y me dijo, las obligaciones son tan importantes, tanto así como que sin obligaciones no hay derecho, y sin derecho no hay obligaciones. Así de sencillo. Entonces, sin justicia no hay verdad, y sin verdad no hay justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando con esos medios, cuando hablamos de esos medios de comunicación, que solamente transmiten lo que de repente un sector de la población que gobierna, entre comillas, nos dan esta información, la redundancia, a la gente más vulnerable de la casa, pero cuando se trata sobre temáticas de verdad importantes para el país, ¿quiénes son los que aparecen ahí? ¿Son acaso los medios independientes los que toman la posta? ¿Perdón? ¿Me estás preguntando? Sí. Si son los medios independientes los que toman la posta, porque ojo que también Andrés, no hay medios, seamos claros, no hay medios independientes. Digamos, cada diario o cada medio de comunicación pues tiene un tinte político, tiene un sesgo. Por ejemplo, la República está realmente, ¿cómo te digo? Por no decir un término coprolálico, está totalmente regalado al comunismo, un periódico de izquierda por naturaleza, pero que hace lo posible por defender lo indefendible, y lo indefendible ahora es el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo le está muy lejos de honrar su palabra de maestro, y como lo pusimos en una columna de un diario de circulación nacional, las promesas de Pedro Castillo son, como decía el gran Cachorro Seoane, uno de los más grandes oradores en la historia nacional. Incluso yo me atrevo a decir blasfemantemente que era mejor orador que Haya de la Torre, Manuel el Cachorro Seoane. Decía, aire, ruido, nada. Y esas son las promesas de Pedro Castillo, unas promesas absolutamente insubstanciales, sin ninguna jerarquía y sin ningún peso político, porque en el semestre, ya casi al semestre de su gobierno, tenemos un balance totalmente negativo con respecto al avance del cumplimiento de promesa de campaña, una situación que se ha visto, y tú lo sabes, complicada por las denuncias y por todo este ensombrecimiento en el desempeño de su cargo, ¿no? Pedro Castillo, Andrés, al reunirse con proveedores, con estos proveedores muertos de hambre, que están a la casa de negocios, de adjudicaciones y de licitaciones del Estado, pues no solamente ha roto su promesa de campaña, sino ha desnudado digamos, la naturaleza o la visión que nosotros teníamos del profesor Pedro Castillo, de un profesor humilde, ignorante, ¿no? Absolutamente inexperto de la cosa pública, pero honesto. Teníamos una impresión de que era un ignorante, pero era un hombre honesto. Al reunirse Pedro Castillo con proveedores, esta señora Carelín López, que es una lobista a ultranza, ¿no? Lo único que ha hecho es empantanar, Andrés,
su prestigio, ha tirado por los suelos la majestad del cargo que ostenta de estadista, de primer mandatario de la nación. Para mí es realmente increíble pensar que un Fernando Belaúnde Terry pueda reunirse subrepticiamente en una casa de un amigo, entre comillas, en Zarratea, rodeándose de proveedores del Estado para negociar, ¿no es verdad? Para negociar algunas cosas que no sabemos hasta ahora, porque las pesquisas y las investigaciones hasta el momento por esta señora Zoraida Ábalos no dan resultados. Esta señora Ábalos, pues lamentablemente una caviar infiltrada en el Ministerio Público por este señor que ha sido de ingrata recordación para nosotros, el Lagarto Vizcarra, uno de los hombres o uno de los expresidentes de la República más corruptos, más inmorales, más manipuladores de la historia, no establecen una verdadera justicia, y esto tenemos que señalarlo muy, muy claramente. Y todo esto pues genera mayor caos, Andrés, mayor zozobra, relativamente a algunos medios que antiguamente estaban prostituidos, comprados al poder de turno debido a la propaganda estatal, ahora se han convertido en periódicos o en diarios o en medios opositores, porque simplemente ya no pueden usufructuar la teta estatal, sino ahora están tomando una posición medianamente independiente, lo cual celebro dentro de todo. Están haciendo caso omiso de algunas consideraciones que Vizcarra lamentablemente prostituyó en su época. Todo esto, te digo, trae como colofón una visión o una proyección del año 2022 bastante complicada, Andrés. Vamos a tener un tiempo extremadamente difícil, lo veo así, un gobierno que va de tumbo en tumbo, un gobierno que no enmenda, que no tiene una capacidad de autocrítica, un presidente de la República que está perdido en el espacio, no sabe qué hacer, tiene miedo de enfrentarse a la prensa, ¿no? Porque no puede batallar, no puede polemizar y no puede sostener un diálogo de 5 minutos respecto a la gobernanza nacional o a la cosa pública con periodistas, tiembla de miedo de hablar en público, tiembla de miedo de hablar con periodistas, y veo que la situación económica en el Perú y en el mundo, particularmente en América Latina, va a estar bastante complicada. El maíz sube porque son, digamos, las importaciones en el Perú del maíz son muy importantes, de ello se alimenta el pollo sube, claro, el trigo también se importa con el dólar caro, el trigo sube y el pan sube. Entonces son cadenas de producción. La gasolina sube, y algo muy importante que te digo también, no terminando ya este tema, qué importante ha sido que el Congreso de la República haya determinado la ley de no asamblea constituyente, porque hay dos cosas fundamentales que han contribuido, Andrés, a la bajada del dólar. Primero, la ley de no a la asamblea constituyente, y segundo, que el señor Castillo se ha ido 2 semanas de vacaciones, no ha hablado en público, y cuando no habla, este señor, pues simplemente el dólar empieza a tranquilizarse, a estabilizarse, no pasa nada, entonces retoma sus niveles habituales. Esas dos cosas han sido importantes. Cada vez que Pedro Castillo habla, el dólar empieza a subir. Y eso, para la seguridad jurídica y para la seguridad económica, es realmente un grave problema. Bueno, yo creo que ni hablar del tema Petroperú. Claro. Como sí, comentar, claro. ¿no? ¿En Así qué momento el Estado fue buen gestor de recursos o productor de recursos? Definitivamente, un productor de recursos tiene que ser un privado, pues, porque el privado produce riqueza. El Estado jamás va a producir riqueza porque no tiene competencia. El que no tiene competencia no progresa, no mejora. Definitivamente. Y es gravísimo, Andrés, de que el presidente de la República, con esa majestad e independencia que debería tener en estos casos, se haya reunido con un proveedor como Samir Abudaye Guía en 2 oportunidades.
Es decir, eso es gravísimo, que tiene que ser investigado por el Ministerio Público, porque se ha reunido en 2 oportunidades con este señor y este señor ha logrado 2 licitaciones o 2 adjudicaciones, una por 74 millones de soles y la otra, no sé, creo que para el biodiesel 1 millón de soles, lo cual representa severas dudas en el comportamiento idóneo del presidente de la República, por el cual podría ser objeto o pasible por el Congreso de la República de un reconocimiento como incapaz moral. Eso es gravísimo. El 2022 se viene complicado para la economía latinoamericana, para la economía peruana. Ya te dije, el dólar está subiendo, a pesar de que coyunturalmente ha bajado. La gasolina está subiendo. Si la gasolina sube, pues todo sube. Todo sube. Recuerda que internacionalmente hablando, el petróleo está subiendo. Los commodities, a buena hora, los commodities, el cobre, el oro, la plata, el zinc, el litio, están en buenos precios internacionales. Eso coadyuva un poco a que el Perú tenga un colchón económico importante en este momento tan difícil económico para América Latina y el mundo, pero en resultado final va a ser bastante complicado y sobre todo si este gobierno comunista no da garantías a los digamos, a los capitales extranjeros al respecto de seguridad económica y seguridad jurídica. Bueno, quizá la audiencia se pregunte por qué hablamos de política en este programa que está destinado a hablar sobre el enfoque de familia. Y es que, Claro. miren, si tenemos un presidente de la República que se ha transformado en un mero tramitador de quinta, porque es la gran verdad, el presidente no tiene por qué estar en una casa de breña gestionando intereses de terceros. Así Debería es. estar de verdad cumpliendo su función constitucional, para empezar, en Palacio de Gobierno. ¿A qué miedo le tiene? ¿Que le tiene miedo al registro de visitas, al registro de visitantes? Ajá. ¿A qué tiene miedo? Eso para empezar, eso es una función constitucional. Ahora, sobre el tema de la vacancia. Bueno, este presidente se vaca solo. O sea, en Así es. realidad Así todo es. el año 2021 han habido intentos de vacancia, que Así hay es. gente que quiere desmerecer en medios de comunicación. Si tú dices vacancia, eres golpista, eres un Sí. usurpador del poder. Oye, la vacancia es un mecanismo constitucional, tanto como constitucional es el presidente Merino que tuvimos, Así porque es. definitivamente se dio con mecanismos perfectamente constitucionales, no impugnables. Sin embargo, se le sacó por presión mediática y Sí. ahora viene siendo objeto de una persecución definitivamente política, para lo cual sí, la fiscal de la Nación, sí, pues ella sí avanza ese proceso, pues, ¿no? Ujú. Pero ahora que tiene que presentar una denuncia en contra del presidente de la República, no, bastante cuestionable, querido Alberto. ¿Y por qué estamos hablando sobre temas de política? Porque mire lo que pasa a nivel de la familia, ¿ya? Sí. Esta problemática de la introducción de los gobiernos socialistas, que ya colmó el límite de capacidad de gobiernos como España, Argentina, Chile. Chile está, Dios mío, en paz descanse. Esa economía, ojalá que Dios pueda hacer algo por ella, ¿no? Pero mira lo que pasa acá. En la realidad jurídica, en la realidad familiar, viene el doctor Manuel Bermúdez Tapia al enfoque de familia y nos advierte claramente que los medios alternativos de solución de conflictos, valga decir la conciliación, no sirve para nada, porque Ajá. te hace creer en una alternativa de salida y de escape, ¿no? Sí. Cuando en realidad cualquiera de las dos partes que quiera, entre comillas, sacar los pies del plato, va a cualquier abogado le dice, haz esto, esto, y se acabó. Que te Claro. demanden 2 años, 3 años, y se pervierte la sociedad. Claro. Entonces, nuestro doctor español, el doctor Gabriel, que nos advirtió sobre que nos dijo, después de la conciliación, porque en España estuvo muy de moda la conciliación, Sí. salió un mecanismo más que se llama, y que también va a llegar al Perú, y lo estamos diciendo desde ahorita, que es la mediación familiar. No es Claro. solamente la conciliación, porque en la conciliación basta de burbujas, eh, no sé, basta de cuentos. La conciliación no resuelve nada. La Ajá. conciliación es un papel, un acuerdo, 4 cosas firman y se acabó el asunto. Sí. La mediación es un proceso un poquito más sofisticado, porque ya tú vas a un centro de conciliación
te evalúan los psicólogos y los psicólogos ya te proponen, te dan una propuesta de, oye, en tu caso, para tu familia hay que hacer esto, tienen que llevar terapia, los chicos pueden verse aquí, o sea, es algo bastante bonito desde mi punto de vista. Sin embargo, Más, nos advierte el doctor Gabriel que no sirve más, tampoco porque más se sofisticado. usa mal. Y no ha habido en España ningún solo caso de una resolución de conflicto pacífico a través de la mediación. Claro, Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De que la familia queda totalmente desprotegida y sí. queda desnuda, sin un Estado que la pueda defender, Ujú. con promesas y promesas y promesas, con un poder judicial totalmente colapsado, porque la patria potestad solamente se regula a nivel judicial Sí, o autocompositiva entre las partes. Entonces, es aquí cuando nosotros pegamos definitivamente el grito en el cielo y decimos, el verdadero empoderamiento tiene que ser de la familia. Quienes correcto. tienen el poder verdadero de versar, de coordinar sobre sus hijos, son los mismos padres, ni siquiera los abuelos, ¿ah? Ni siquiera los abuelos. Entonces, ¿qué pasa cuando la sociedad está desprotegida, vive de promesas, vive de un cuento legal que no le va a servir? De repente nos traen el tema de la mediación también a Perú de acá el año siguiente o de acá 2 años. También vas a gastar mucho dinero en esos centros entre comillas, de relacionamiento familiar. Y al final, ¿qué va a pasar? Se va a judicializar un proceso, y un proceso judicial de 8 años te duró 12 años porque 4 años más intentaron negociar en estos centros de supuestamente reconciliación, qué sé yo. ¿Y qué es Ujú. lo que pasa, Alberto? Acaba de ocurrir en Argentina un caso que ha dramatizado el mundo entero. Es Sí, el caso Lucio. Porque cuando la familia está desprotegida, oye, ojo, acá está el kit del asunto sobre la introducción de un gobierno comunista. Recordemos que en la época de los 60 en Estados Unidos, en la época de la Gran Depresión, en la época, pues, no te voy a decir la época que esos han sido los 60, ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó a introducirse lo que es el comunismo, que había muerto, entre comillas, o dormido en Europa, a introducirse acá. Ok, en Estados Unidos, lo único que le hizo frente al comunismo fue la familia, así porque es. los comunistas empezaron a generar actos vandálicos y terroristas en contra de la familia, tanto como en Perú en los 80, ¿no? Entonces, la única piedra que ha dado soporte como una represa de esta introducción ha sido la familia, porque Así es. empezaron a meterse con los niños, a meterse con los hijos, que es lo que nadie quiere. Entonces, Alberto, ¿qué es lo que ha pasado en Argentina? Esta introducción no ha sido de frente en contra de las familias, ha sido desde adentro. Es por eso que la aparición del feminismo recalcitrante ha Sí. sido pues una de las peores invenciones del ser humano, ¿no? Ajá. Y mira lo que pasa, el caso Lucio Dupuy en Argentina, un niño de 4 años que en su Sí. examen de necropsia apareció genitales mutilados, mordiscos por todo el cuerpo, quemaduras de cigarro, cortes, golpes. El muchacho llegó hecho un estropajo al centro médico. ¿Quién era la responsable? Su mamá lesbiana con su pareja lesbiana. Claro. ¿Qué había pasado en la vía judicial con esa pareja, entre comillas? El padre del niño, el señor Dupuy, lo que hizo fue, le puso 11 denuncias de violencia en contra del niño. Y los jueces, bien, gracias, incluso una última jueza que archivó la causa. Ajá. Y no paró hasta que pasó esto. Entonces, la gente tiene que despertar. Y Claro. tiene que despertar a través de buena alimentación informativa. Esto trae Así es. consecuencias. Esto atenta en contra de la familia. Y cuando pasa una desgracia como la del pobre Lucio, que obviamente se va en Argentina a generar una ley Lucio, que espero que sí se replique aquí en Perú en contra de estos maltratos graves en contra de los niños, ¿dónde están los medios de comunicación? Porque el caso no lo hemos visto en ningún noticiero peruano. Entonces, la familia está desprotegida, querido Alberto, Claro. y con Sí, estos gobernantes que solamente se dedican a gestionar sus propios intereses sí, y a los intereses de sus amigazos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué nos queda sí. hacer, querido Alberto, para Mira, defender? la ideología de género pretende destruir a la niñez, Andrés. El feminismo
quiere destronar o destruir al padre, al pater familias de la casa, y el machismo quiere destruir a la mujer. Entonces, estos ismos no solamente son realmente peligrosos, sino son asociativos. Pero si tú puedes apreciarlo bien, están destinados a la destrucción de la familia. Agrégale a esto la televisión basura, que es consumida por la familia de lunes a domingo. Agrégale la perversión del idioma. Agrégale que el Estado no coadyuva el esfuerzo, no realiza, ni ejecuta, ni brinda protección al menor, protección al adolescente, ni tampoco a la mujer. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Por eso somos nosotros lo que somos. Somos producto de una sociedad podrida, una sociedad que avanza en violencia. Tú miras la televisión ahora, los niveles de delincuencia, los niveles de violencia, de sicariato, estamos llegando, Andrés, a niveles realmente no solamente problemáticos, sino a niveles de terrorismo urbano. Ya no es una simple delincuencia de que te roban un celular o que te pueden robar la cartera o te pueden robar la billetera. Esto ya se puede denominar terrorismo urbano, donde delincuentes, asesinos a sueldo, te asaltan. Si tú no dejas el celular, pues te asesinan. Y el gobierno impávido, impasible, sin ninguna estrategia, sin ninguna investigación. Antes teníamos una policía de investigaciones del Perú. Urresti inventa el Grupo Terna, pero el Grupo Terna no se abastece para una Lima que realmente es un país. Lima ejerce, digamos, la conducción política, la conducción moral, la conducción social de las provincias del Perú. Lima ya no es Lima capital, Lima ya no es Lima metropolitana, Lima es el ejercicio o la conjunción de todas las provincias, de todas las razas y de todas las sangres. Claro, 11 millones de personas. Así es un país. No tenemos una estrategia contra la delincuencia, no ha habido una estrategia, digamos, contra el terrorismo urbano. El señor Castillo se va a Chota como si nosotros fuéramos un país que tiene todo solucionado. Se va 1 o 2 semanas a bailar y acá los asesinatos están a diestra y siniestra. Se da el lujo de esperar más de 8 días en nombrar a un ministro de Educación que urge por la pedagogía y para la calidad educativa de los muchachos que están hace 2 años sin poder estudiar nada, con recursos escasos, con infraestructura cero, con nula capacidades y nula estrategia de brindarle al educando peruano una transformación económica en el aspecto educativo, una transformación social y pedagógica que pueda determinar de cara al futuro una educación realmente que se ponga en la categoría de los países más avanzados en esta materia en América Latina. No la tenemos. Estamos a la deriva, Andrés. Estamos convirtiéndonos en un estado paria, en una nación paria, un estado fallido, en un estado de anarquía absoluta. Y esto es absolutamente peligroso, es peligrosísimo, porque las condiciones y los fundamentos se están dando, el caldo de cultivo se está dando para la aparición tal vez de un dictador, tal vez de un caudillo, no lo sé, tal vez de una convulsa social, un desborde popular que pueda generar gravísimos problemas en torno a la democracia representativa en el Perú en los próximos años. Y yo no sé si convertirnos en un estado comunista o un estado dictatorial, porque eso es lo que siempre buscan los líderes autoritarios. Buscan que las condiciones políticas, sociales y económicas, la familia destruida, ya que tu programa es de familia, no hay familia, no hay un núcleo fundamental que pueda coadyuvar o sostener o representar al Estado. La iglesia cada vez más venida a menos, una iglesia católica poco representativa, ¿no? Muy cuestionada. Entonces, digamos, la estructura jerárquica de la nación se está simplemente disolviendo. Familia disuelta, iglesia disuelta, el ateísmo como doctrina,
el agnosticismo en su más alta expresión, ya no hay Dios. Ya no tenemos a Dios, digamos, como una deidad o alguien, un ser superior al cual le demostrábamos respeto y en condiciones de ética y en principios y en valores y en moral, nos absteníamos de hacer cosas porque teníamos un temor reverente a un Dios superior. Esto ya no existe porque se ha eliminado de las escuelas la educación cívica, la educación patriótica, se ha eliminado la religión y se ha eliminado todo, y ahora se pretende imponer esta basura, ya vuelvo a reiterar, esta basura de ideología de género que solamente pretende destruir a la familia. Destruyendo a la familia, destruimos a la sociedad, y liquidando a la sociedad, pues realmente no existiríamos en el futuro ulteriormente como nación. Así es, Alberto. Y no olvidemos que uno de los principales preceptos del comunismo es que el Estado es tu Dios, ¿no? O sea, el Dios, no existe Dios, la figura de Dios se queda en el olvido. ¿Cómo lo generas? Con iglesia católica o bien neutralizada de alguna manera, e iglesias evangélicas no beligerantes. Porque las iglesias evangélicas, cuando salen a la calle, sí, caramba, que te arman el real cambio social, ¿no? Pero caramba, el precepto del comunismo que dice el Estado papá es el Estado Dios, el Estado omnipotente, omnipresente, el que te soluciona todo, el que llamas a la policía y te solucionó todo. Mentira, se complicó todo, ¿no? El Estado leviatán. Tenemos un año 2022, querido Alberto, bastante complicado. Tenemos que seguir apelando hacia la protección de las familias, hacia la protección de nuestros niños, porque al final ellos son la sociedad que vamos a tener en el futuro. Yo creo que ningún padre quisiera, porque ojo que no hemos tocado el tema del enfoque de género, entre comillas, dentro de la currícula educativa. O sea, este Ministerio de Educación que acaban de tener su problema con este ministro nuevo, con los que 5 días, 6 días sin ministro de Educación. Oye, caramba, tenemos una currícula que no ha sido tocada, no ha sido revisada. Hay organizaciones que han peleado en la vía judicial y ni siquiera se ha ganado por argumentos. Les han ganado por votos. O sea, caramba, ponle un magistrado más a ese tribunal y vas a ver cómo se equipara la balanza. Entonces, estamos en una situación complicada, pero yo creo que desde aquí tenemos que seguir luchando y dando la batalla por una sociedad que empieza en una familia fuerte, una familia sólida, una familia dinámica y que no se pelean entre sí. No existe la división de hombres contra mujeres o padres contra niños, no. Los niños tienen un don natural de la obediencia hacia los padres. Acá no estamos hablando de religión ni de Dios, esto es natural, hasta en los animales se repite esta situación. Y entre los padres, entre papá y mamá, tiene que haber total coordinación, porque al final el beneficio no es propio, es mutuo y es recíproco. Entonces, Alberto, tenemos un gran año, que es el 2022, que va a empezar a escasas horas. Yo creo que desde aquí les mandamos a toda la audiencia de BHTV, Cable Más, este saludo de Año Nuevo. Feliz Año Nuevo para todos. Yo no soy de usar souvenirs, no me gustan esas cositas amarillas, ¿no? Pero les deseamos un feliz Año Nuevo y continuamos con fuerza defendiendo la familia. Alberto, un saludo, por favor, para la audiencia del Enfoque de Familia. Siempre existe, Andrés, siempre existe la esperanza de la construcción de la patria grande. Siempre tenemos, a pesar de todo lo que estamos viviendo, las vicisitudes, los problemas, los obstáculos, siempre tenemos esa fe inmersa en lo más profundo de nuestro corazón y la esperanza de que el Perú tiene solución, el Perú va a ser transformado y va a ser un gran país, ejemplo de Latinoamérica y del mundo. Un gran abrazo para ti, el mayor afecto, el mayor abrazo para todos la teleaudiencia, todos los que nos han escuchado, y esperamos que el 2002 sea lo contrario a este análisis, sino un año pletórico de progreso y de prosperidad para todos nosotros. Abrazo, Andrés, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Saludos para ti.
Listo, nos quedamos con el saludo de Alberto Valla en este último programa del 2021 en Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. Y bueno, ha sido un gusto. Nos vemos la siguiente semana a partir de estos días con nuevas entrevistas y empezando un nuevo año 2022 totalmente con pie derecho y con mucho que hacer por la familia. Feliz año para todos, que ya en cuestión de horas todo el mundo lo va a celebrar. Feliz año para ti, querido Alberto, y Gracias, igual. estamos en el programa hasta la próxima. Feliz año nuevo para todos. Abrazos. Muchas gracias.